La joven empleada humilde grita: «No tengo dónde ir», pero el millonario hace lo impensable. Era una tarde nublada en el corazón de la ciudad. Las calles estaban llenas de ruido, coches pitando, personas hablando, el sonido incesante de vidas ajenas. Sofía caminaba con el peso del mundo sobre sus hombros. Cada paso le recordaba que su hogar ya no existía. La crisis había llegado de golpe, con la ferocidad de un huracán, arrastrando consigo su pequeño refugio. Ahora una joven más entre la multitud. Sentía la mirada de la indiferencia a su alrededor, como si fueran cuchillos afilados. De repente, la desesperación se desbordó en su pecho. Con una voz temblorosa y cargada de dolor, lanzó un grito que atravesó el bullicio. «No tengo dónde ir». Las palabras se escaparon como disparos en un silencio ensordecedor. La gente se detuvo un momento, algunos rostros sorprendidos, otros con una mezcla de pena y desdén. Era un espectáculo triste, pero nada más. Entre esos rostros, uno se destacó: Alejandro Márquez, el millonario que todos conocían por su frialdad y su reputación casi mítica. Él, siempre apartado de los problemas del común de la gente, se acercó como si un hilo invisible lo uniera a Sofía. ¿Qué lo había llevado a romper su rutina? ¿Acaso sentía un eco de su propia historia en su dolor? «Puedo ofrecerte un refugio temporal», dijo con una voz grave y controlada, pero Sofía notó un destello de vulnerabilidad en sus ojos. Aquel ofrecimiento era más que simples palabras. Contenía un misterio, un secreto que parecía no culpar sus oscuros fondos. El ambiente a su alrededor se tornó denso, casi palpable, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Sofía estaba confundida. Frente a un hombre que podía resolver su vida en un segundo, sentía una mezcla de miedo y esperanza. ¿Qué podía haber detrás de esa oferta? ¿Era caridad genuina o un juego de poder? En su mente, un torrente de dudas la envolvía. Sus sueños parecían desvanecerse con cada decisión que pensaba tomar. Mientras tanto, Alejandro lidiaba con sus propios demonios. Entre la imagen perfecta de un empresario exitoso, había sombras del pasado que lo atormentaban. Sus decisiones, en ocasiones, parecían condenarlo a estar solo, incapaz de conectar con la humanidad que tanto despreciaba. Este encuentro extraño y repentino lo obligaba a replantear su vida. Ambos, en un punto crítico, se miraron como si un abismo los separara. Sin saberlo, sus destinos estaban entrelazados de formas inesperadas. Justo cuando la idea de un futuro juntos parecía brillar, un giro del destino arrojó una sombra amenazante. Secretos familiares, traiciones pasadas, todo comenzaba a aflorar. «¿Puedo confiar en él?», se preguntó Sofía, su corazón retumbando con un eco de incertidumbre. Alejandro, por su parte, no podía evitar que una pregunta similar resonara en su mente. ¿Qué conecta nuestras vidas de manera tan extraña? Así, en medio de una ciudad indiferente y bulliciosa, comenzaba su peculiar historia, una unión inesperada, que prometía cambiarlo todo. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Justo cuando la idea de un futuro juntos parecía brillante, un grito desgarrador portó el aire. Sofía y Alejandro se giraron hacia la fuente del sonido. Una mujer, desaliñada y con la mirada perdida, corría hacia ellos, como si huyera de un monstruo. Su rostro estaba empapado en lágrimas, su voz un eco de desesperación. «Por favor, ayúdame. Mi hermano ha tenido un accidente. En la calle él está herido». Sofía sintió que el mundo se detenía. El corazón de Alejandro dio un vuelco. Sin pensarlo, ambos se acercaron a la mujer, cuyo nombre resultó ser Clara. Con cada palabra que pronunciaba, la desesperación en su voz aumentaba. La calle, antes un mar de ruidos, se sumió en un silencio inquietante. Clara tiró de los brazos de Sofía y Alejandro, mientras su mirada suplicante le suplicaba actuar. Un coche lo atropelló. Necesita ayuda ya. No tengo dinero para la ambulancia. Y con eso la situación se torció.
Sofía sintió un escalofrío que la atravesó. ¿Acaso su desespero se amplificaba? El destino parecía reírse de ella, llevándola de un abismo a otro. Vamos, llévanos, dijo Alejandro, con una determinación repentina que sorprendió a Sofía. La urgencia en su voz era palpable. Clara asintió, y los tres corrieron por las calles empedradas. Cada paso que daban, la conciencia de su realidad se desvanecía en el eco de las decisiones. ¿Qué pasaba si la ayuda no llegaba a tiempo? A medida que se acercaban al lugar indicado por Clara, el corazón de Sofía latía con más fuerza. Veían un grupo de personas reunidas, murmullos de miedo fluyendo entre ellos. Y allí en el centro, un chico yacía en el suelo, las piernas retorcidas en un ángulo antinatural, el rostro pálido como una hoja muerta. Sofía sintió que se le escapaba el aliento. Era un rostro que no le era desconocido. «Es mi hermano Lucas», gritó Clara. La realidad la golpeó en la cara como un rugido imponente. Lucas, el chico que había estado en su viejo barrio. Era un amigo de infancia, alguien a quien nunca había querido olvidar, pero por el que había dejado de preguntar. Las memorias saltaron a su mente, las risas, los juegos, la conexión que se desvaneció con los años. «Sofía, ¿lo conoces?», preguntó Alejandro, viendo la palidez en su rostro. Pero ella no podía responder, su mente giraba en círculos, un torbellino de emociones. La vida de Lucas pendía de un hilo, y el tiempo parecía haberse detenido. En el caos, Alejandro se agachó junto a Lucas. Su rostro se optimizó en una máscara seria. Contrario a su carácter habitual, mostró una vulnerabilidad desgarradora. «Clara, llama a una ambulancia, rápido». Era una orden, pero sonaba casi como una súplica. Por un momento olvidó su imagen de hombre fuerte y exitoso. Mientras Clara corría a buscar ayuda, Sofía se agachó junto a Lucas. «Lucas, despierta, por favor», le suplicó, sintiendo su pulseo de vida débil y frenético. En lo profundo de su corazón, sabía que ese momento cambiaría su vida para siempre. De pronto, algo en el bolsillo de Lucas llamó su atención. Un brillo metálico asomaba, un pequeño objeto que parecía desconocido. Al tocarlo, una extraña Kalashnikov salió a la luz. Con sus ojos abiertos como platos, Sofía sintió que el mundo, de nuevo, se desmoronaba. ¿Qué hacía una arma en el bolsillo de Lucas? ¿Qué secretos escondía? Las dudas volvían a envolverla, pero más profundas, más oscuras. Alejandro también lo vio. Su mirada se volvió intensa. Algo comenzó a cambiar en su rostro. Se tornó en una tormenta de confusión y enojo. Lucas estaba en problemas. Su voz temblaba, como si ahora comenzara a cuestionar todo lo que creía saber. Pero no había tiempo. Clara volvía con la ambulancia. Una sirena se oía a lo lejos, pero todo lo que Sofía podía sentir era el peso de esa revelación. En un instante, las vidas de todos estaban atadas por un hilo, y el destino se cernía sobre ellos como una nube oscura. Sofía miró a Alejandro, sintiendo que su conexión se fracturaba en 1000 pedazos. ¿Qué secretos estaban a punto de salir a la luz? ¿Y qué implicaciones tendría esto para ella, para Alejandro y para la memoria de Lucas? Cada segundo se sentía precioso, cada decisión podía cambiarlo todo. Una pregunta se instaló en su mente: ¿qué significa esto para nosotros? Pero eso quedaba en el aire, mientras el caos comenzaba a desatarse. Sofía miraba a Lucas, tendido en el suelo, y todo a su alrededor se desvaneció. La sirena de la ambulancia se acercaba, pero su mente estaba atrapada en un torbellino de recuerdos. ¿Qué había pasado con él? ¿Por qué había un arma en su bolsillo? El tiempo parecía estirarse. La espera se sentía interminable. «Sofía, concéntrate», la sacó de su trance la voz de Alejandro, que estaba agachado al lado de Lucas. Su expresión era de pura angustia. «Necesitamos que despierte, Lucas, escucha, vamos, no te vayas». La desesperación de Alejandro resonó con fuerza. Él estaba completamente fuera de su zona de confort, pero la situación lo exigía. Sofía apretó el pequeño objeto en su mano. Era una pistola. No podía creerlo. No era posible que Lucas estuviera implicado en algo tan peligroso. Pero, ¿qué sabía realmente de su vida? Se habían alejado tanto. La sirena sonó más fuerte, y un grupo de personas se amontonaba alrededor, murmurando entre ellos, algunos con rostros de incredulidad. Sofía podía sentir sus miradas. Se apretó los dedos alrededor del frío metal, tratando de pensar, mientras la marea de emociones la arrastraba. Clara volvió, respirando con dificultad. «Ya viene la ambulancia», gritó y se lanzó junto a su hermano, las lágrimas cayendo por sus mejillas. «Lucas, por favor, despierta».
Sofía sentía que su mundo se derrumbaba. Con cada segundo, la realidad caía sobre ella como un peso insoportable. La confusión la inundaba. No entendía nada. Con un gesto nervioso, sacó la pistola del bolsillo de Lucas. Pensó en tirarla, pero una inquietante voz en su interior la detuvo. Este objeto podía ser la clave de algo. Algo que la conectara con él, que iluminara las sombras de su vida. ¿Qué haces?, preguntó Alejandro, notando la acción de Sofía. Su voz era un susurro entre tanta ansiedad. Creo que necesita esto, tartamudeó Sofía mostrando la pistola. Podría haber un motivo detrás de esto. El caos se volvió más intenso. La ambulancia llegó, e inmediatamente los paramédicos corrieron hacia ellos. El viento helado sopló, llevando consigo una sensación de urgencia, creando un ambiente eléctrico. Sofía se sintió pequeña entre todo aquello. Justo cuando los paramédicos comenzaron a trabajar, un grito desgarrador cortó el aire. ¡Alto! ¡Nadie se mueve! Una figura oscura apareció entre la multitud. Un hombre grande, con una cicatriz prominente en el rostro y en su mano una pistola. El miedo se instaló en el lugar como una sombra. La gente gritaba, algunos retrocedían, otros quedaban congelados. «¡Esa pistola no es de Lucas!», rugió el hombre. Todos se giraron hacia Sofía. El brillo del arma atrajo su atención como un volcán a punto de estallar. «¿Qué dices?», dijo Alejandro con voz temblorosa, su mirada fija en el hombre. «¿Quién eres?». «Yo soy el que controla esto», respondió el intruso, mirando a su alrededor. Con un gesto rápido, dirigió su arma a Sofía, que retrocedió, el pulso acelerado. «Deja eso, y no te atrevas a llamarlo Lucas, porque no es tu amigo. Era un trata de personas, una pieza clave. Y tú no lo sabes». La revelación le cayó como un rayo. Todo lo que pensaba que sabía sobre su antiguo amigo se desmoronó. Sus ojos se abrieron como platos. «No, eso no puede ser verdad». La confusión y el pánico eran palpables. Alejandro avanzó, tratando de proteger a Sofía, pero el peligro era inminente. «Baja el arma», gritó, su voz llena de una determinación feroz. El hombre sonrió, y el tiempo pareció detenerse. «No sabes en lo que te estás metiendo, pero tal vez sí te gustaría saber». Su voz era fría, llena de escoria, y antes de que Sofía pudiera procesar, un disparo resonó en el aire, robando el aliento de todos. Todo se volvió un caos, las voces se mezclaron. En gritos desesperados, Sofía se cayó de rodillas, mientras miraba a Lucas, a Alejandro, al hombre. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Y qué sería de su vida ahora? El misterio se espesaba en el aire. El destino de todos los presentes colgaba de un hilo. La historia que creía conocer se había transformado. Imposibles verdades flotaban como sombras, pasos inciertos, decisiones fatídicas. ¿Qué iba a suceder a continuación? ¿Quién de ellos saldría de este lío con vida? La incertidumbre ocupaba cada rincón de su mente, mientras el futuro se escondía en la bruma, apenas al alcance de su mano. La tensión se palpaba en el aire. Sofía, de rodillas junto a Lucas, no podía procesar lo que estaba pasando. Su mente giraba entre el horror y la incredulidad. El grito del hombre resonó en su cabeza como una campana. «Esa pistola no es de Lucas». Sin saber cómo reaccionar, miró el arma con desconfianza. ¿De verdad estaba metido Lucas en algo tan oscuro? La confusión era un laberinto del que no podía escapar. «Aléjate de ella». Alejandro, impulsado por un instinto protector, se plantó entre Sofía y el hombre armado. Su rostro estaba tenso, pero había un brillo de determinación en sus ojos. Sofía sentía que su corazón latía con fuerza. El miedo se apoderaba de su pecho. Pero había algo más, la urgencia de salvar a Lucas. «Espera, por favor», clamó Sofía, levantando la mano, tratando de calmar la situación. «No somos enemigos, necesitamos ayudarlo». Sus palabras se entrelazaban en su garganta, casi sin aire. El caos a su alrededor se intensificó. Clara, que había regresado a su lado, se lanzó a suplicar. «Por favor, mi hermano necesita ayuda. No tenemos tiempo para esto». Su voz era un ruego desgarrador. El hombre con la cicatriz parecía estar calculando sus opciones, su mirada fija en la pistola. Sofía sintió un frío intenso, como si un bloque de hielo se instilara en su estómago. El silencio se había apoderado del lugar. Todos los rostros se giraban hacia ellos, expectantes. De repente, una sirena de la ambulancia cortó el silencio. Era un sonido casi milagroso. La esperanza regresaba. Pero el hombre no mostró signos de retroceder. «No se muevan, o les aseguro». «No dudaré en usar esto»,
dijo, con un tono helado que helaba la sangre en las venas de todos. Sofía sintió el sudor frío recorrer su frente. Una idea vino a su mente, una chispa de desesperación. La pistola no te pertenece. Debe haber un malentendido. Lucas no estaba involucrado en nada ilegal. Solo era un chico. Las palabras salieron atropelladas, su voz quebrándose. Un chico inocente. El hombre se rió de forma amarga. Un chico que se metió en problemas graves. ¿Sabías que Lucas tenía enemigos? ¿Sabías que estaba tratando con personas que no tienen piedad? Sus ojos se incendiaron mientras hablaba, desnudando su furia contenida. Sofía se estremeció. Todo lo que creía conocer sobre Lucas se desmoronaba. ¿Realmente era parte de algo así? Ella no quería creerlo. El dolor era un ladrillo en su pecho. El caos reinó por un momento, la multitud empujándose para alejarse del peligro inmediato. Pero entonces lo inesperado sucedió. Una figura emergió entre la multitud, su rostro oscurecido por la sombra de una capucha. Justo cuando todos pensaban que las cosas no podían empeorar, la figura se abalanzó hacia el hombre armado. Era un golpe rápido, preciso, con un movimiento fiero. La figura rastrilló la pistola del hombre con una sutileza sorprendente. «¡Suéltalo!», gritó, desafiando al intrusi. La multitud contuvo el aliento. El tiempo parecía congelarse. Sin embargo, en lugar de detenerse, el hombre armado apretó el gatillo. Todo sucedió en un chispazo. Sofía vio el brillo de la bala volando hacia adelante y tuvo la vida en un instante. La figura caída al suelo y el eco del disparo llenó el aire. El grito de Clara se lanzó como un proyecto de cohete. «¡No!». Sofía sintió un nudo en la garganta, su mente repleta de terror. Aquello no podía ser real. En la confusión, comenzó a correr hacia la figura que yacía en el suelo, pero antes de llegar, la capucha se deslizó hacia atrás, y Sofía se congeló. Era Lucas. Él estaba vivo. Ella no podía creerlo. Giró su cara, llena de sangre, mirada confusa. «¿Sofía?», murmuró. Y ese nombre trajo consigo un torrente de emociones. Ella lo conocía, pero estaba casi irreconocible. «Lucas, estás herido. ¿Qué está pasando?». El caos continuaba a su alrededor, pero todo lo que podía ver era a él. «Es complicado», contestó Lucas, intentando levantarse. «No tengo tiempo para explicaciones. Debemos». Su voz se desvaneció mientras Sofía sentía cómo el resto del mundo se borraba. El verdadero lío de conexiones y secretos empujaban a la superficie. El hombre caído se levantó, pero no había tiempo. Sofía miró a Alejandro, luego a Clara, el dolor de Lucas, el peligro palpable. ¿Qué debía hacer ahora? La pregunta flotaba, un eco en su mente. Todo estaba cambiando de nuevo. La sirena de la ambulancia se intensificó, mientras el destino de todos giraba a su alrededor. ¿Qué secretos aún escondía Lucas? ¿A quién podía confiar? Las sombras se alzaban, las preguntas se desbordaban, mientras el caos giraba sin tregua. Sofía miraba a Lucas, tendido en el suelo, y todo a su alrededor se desvanecía. La sirena de la ambulancia se acercaba, pero su mente estaba atrapada en un torbellino de recuerdos. ¿Qué había pasado con él? ¿Por qué había un arma en su bolsillo? El tiempo parecía estirarse. La espera se sentía interminable. «Lucas, por favor», gritó nuevamente, desesperada. «Despierta», pero él solo la miraba con un gesto confundido, como si la niebla alrededor de su mente lo mantuviera alejado. La confusión era un laberinto. «Sofía, concéntrate». La voz de Alejandro la sacó de su trance. «Necesitamos que despierte. Lucas, escucha. Vamos, no te vayas». Su desesperación se sentía como un peso. En el aire. Ella sintió la presión crecer en su pecho. La multitud que lo rodeaba parecía un mar de sombras y murmullos. A Sofía le resultaba casi imposible pensar con claridad. Entonces un estruendo de pasos imprevistos hizo que su corazón se detuviera. Un grupo de hombres armados, todos con pasamontañas, apareció a su alrededor. Eran rápidos y silenciosos, como bancos de peces en un arrecife. Uno de ellos gritó: «Dame esa pistola», y sin pensar, saltaron sobre el hombre que había disparado. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. Un grito desgarrador resonó, y Sofía la sintió retumbar en su cabeza. El hombre con la cicatriz se quedó paralizado, pero en un instante,
Uno de los atacantes le apuntó con una pistola. El caos se intensificaba con cada segundo. Alejandro empujó a Sofía hacia un lado, pero en esa fracción de segundo, la situación se resolvió de forma dramática. Un disparo resonó, y el hombre del pasamontañas cayó al suelo, pero el sonido de la bala impactando desgarró el aire. Sofía se quedó sin aliento. La figura en el suelo, cubierta de negro, se levantó, revelando a otra persona. Era Clara. Con las manos temblorosas y la mirada desorbitada, se acercó a ellos. ¿Por qué han hecho esto? Esto estaba destinado a ser un intercambio limpio. ¿Intercambio?, preguntó Alejandro, la confusión estampada en su rostro. ¿Qué estás diciendo? Lucas. Él estaba involucrado en cosas que no imaginan, explicó Clara, los ojos vidriosos. Todo él es parte de una red más grande. No nos metimos en esto, fue él. No sabía a qué se estaba enfrentando. Pero todo esto es un juego que no podemos ganar. Lo que recién emergió de sus labios dejó a todos paralizados. Lucas era un peón en un juego cruel, atrapado en una red de crimen que superaba cualquier cosa que Sofía pudiera haber imaginado. La lealtad se volvía traición. No puede ser verdad, dijo Sofía. Su voz fue un eco de incredulidad. Él jamás haría eso. Justo en ese momento, Lucas finalmente habló, su voz rasposa. Sofía, yo no quería. No estuve implicado así. Tú no sabes toda la verdad. Su mirada era un pez en aguas profundas, buscando un modo de escapar. Cállate, gritó. Clara, tú le has puesto esto en la mira. Con cada palabra, el resto del mundo se desvanecía. La verdad era un cuchillo que desgarraba. Ellos vendrán a buscarnos y no puedes dejar que eso pase. Un estruendo mayor hizo que todos se voltearan. Una van negra se deslizó hacia ellos, y las puertas se abrieron. Las sombras se agitaron, e incluso el aire se volvió tenso. La angustia empujaba a Sofía a saltar, a escapar. Pero antes de que pudieran reaccionar, alguien salió de la van, y Sofía se quedó helada. Era el mismo hombre que había disparado antes. ¿Por qué no me dijiste que venías, Clara?, preguntó con voz grave y controlada, así como a la vez hiriente. ¿Acaso no entiendes? ¿Cómo funciona este juego? El tiempo se detuvo nuevamente, y el rostro de Clara se tornó pálido. Sus palabras se quebraron. No tenía idea de que tú estarías aquí. Lucas, temblando, miró a Sofía. Él no era solo un contacto, lo era todo. En ese instante Sofía sintió que un puño se cerraba en su corazón. Todo se estaba oscureciendo. Ella había perdido la oportunidad de conocer al verdadero Lucas, y ahora todo era confusión. «¡Corre!», gritó Alejandro, buscando romper el silencio que cargaba todo. Pero todos estaban atrapados. Cada mirada transmitía miedo y desconfianza. ¿Quién era realmente su amigo? ¿Quién podía ser confiable? Las sombras giraban en torno a ellos, y el laberinto de engaños apenas comenzaba. La escena dejó a todos tambaleándose. Sus destinos se vuelven inciertos y las verdades empiezan a desmoronarse. Sofía sabía, en el fondo, que todo cambiaría a partir de ahora. ¿Qué pasaría con Lucas? ¿Con Alejandro? La realidad siempre tiene giros que desafían toda comprensión. Y el eco de aquel momento resonaría, pues el juego apenas comenzaba. La tensión se palpaba en el aire. Sofía, junto a Lucas, sentía cómo las palabras de Clara la golpeaban como olas. Todo se estaba desmoronando. ¿Qué significa esto?, pensó mientras su corazón latía rápido, casi doloroso. ¿Por qué no me dijiste que venías, Clara?, rugió el hombre con la cicatriz, su voz resonando con desprecio. Sofía se sentía pequeña, atrapada en un juego que no entendía. Lucas parecía enojado, pero no. Había tiempo para explicaciones. La van negra a su lado era una amenaza. Los hombres allí solo lo complicaban más. Antes que pudiera procesar lo que sucedía, otro disparo resonó, atravesando el aire denso. Sofía se estremeció. Un hombre del grupo de atacantes cayó al suelo con un golpe sordo. Pero no era Lucas. Era uno de los hombres que venían a buscar a Lucas. La confusión y el miedo se apoderaban de todos como una manta pesada. «¡Corred!», gritó Alejandro, empujando a Sofía hacia atrás. «Debemos irnos». En su mirada había un fuego, una determinación. Sofía sintió, atrapando la mano de Lucas, quien aún luchaba para levantarse. Todo estaba girando. La multitud que los rodeaba clamaba. Algunas personas corrían, otras se quedaban paralizadas, mirándolos con miedo y ansiedad.
La sirena de la ambulancia aún sonaba a lo lejos, pero el caos estaba más cerca que nunca. En medio del tumulto, Sofía se volvió hacia Lucas. ¿Qué hiciste? Yo no quería que esto pasara, murmuró Lucas, su rostro ensangrentado y lleno de desesperación. Era un error. Todo esto es un error. El hombre con la cicatriz los miró, su cara torcida por una ira palpable. Silencio, tus mentiras no van a salvarte, dijo, haciendo un gesto con el arma hacia ellos. En ese momento algo verdaderamente inesperado sucedió. Un sonido sordo resonó nuevamente. Esta vez era fuerte. Un coche a toda velocidad se acercaba por la calle. Los hombres armados se giraron como si buscaran. El riesgo, el peligro estaba a punto de desatarse, y de repente el coche detuvo su marcha de golpe, y la puerta se abrió violentamente. De adentro salió una joven, con el cabello revuelto y lágrimas en los ojos, gritando con desesperación: «¡Espera! ¡Soy yo!». Sofía se congeló. Era Valentina, la mejor amiga de Lucas, pero había estado desaparecida por meses. En el fondo de su mente, la noticia de su desaparición había sido solo un murmullo lejano. ¿Valentina? Lucas casi no podía creer lo que veía. Con cada palabra, la atmósfera se tornaba más pesada. «Tienes que irte, no es seguro aquí». «No, no te dejaré», dijo ella, avanzando tambaleándose hacia él. «Sé que te metiste en problemas, pero estoy contigo, siempre». Estuve tan quieta regular. Los hombres con las armas, los curiosos y el caos se estaban apoderando del lugar. Valentina iluminó el aire con una luz que todos creían perdida. Pero lo más impactante no fue lo que ella trajo consigo, sino lo que Lucas reveló con una voz casi inaudible. «Valentina, no puedo más. Me metí en algo que no puedo controlar. Están buscándome. Son peligrosos». Sofía sintió que todo su mundo se tambaleaba. Un nudo se formó en su garganta. El verdadero peligro no era el hombre con la cicatriz. No era la pistola ni el caos que los rodeaba. Era la revelación de que Lucas había sido parte de algo mucho más oscuro, algo que incluía a Valentina, alguien a quien ella bien conocía. «Basta, aléjate de ellos», gritó el hombre cicatrizado, pero Valentina se mantuvo firme. «No les hagas daño, ambos son inocentes». De pronto otro disparo. Este hizo que todos se agacharan. La tensión era opresiva, y en un instante, la figura de Valentina cayó al suelo, herida, dejando a todos en estado de shock. La gente gritó, y el caos se intensificó. Sofía sintió que la realidad se rompía. «¿Qué significa todo esto?», se preguntó, mientras toda su vida se desmoronaba. Tenía que entender, pero, en medio del dolor, solo había preguntas. ¿Qué secreto ocultaba Lucas? ¿Por qué Valentina estaba involucrada? Y el peso de todo eso caía no solo sobre sus hombros, sino sobre todos. La distancia entre amigos y enemigos se desdibujaba, y el horror de la verdad se cernía sobre ellos con la fuerza de un huracán. La historia apenas comenzaba a revelarse, y la oscuridad que habían eludido estaba a su alcance. ¿Qué nuevas revelaciones estaban a punto de estallar? La confusión era abrumadora. El caos estaba por desatarse. La tensión se palpaba en el aire. Sofía, junto a Lucas, sentía cómo las palabras de Clara la golpeaban como olas. Todo se estaba desmoronando. ¿Qué significa esto?, pensó mientras su corazón latía rápido, casi doloroso. «¿Por qué no me dijiste que venías, Clara?», rugió el hombre con la cicatriz, su voz resonando con Desprecio. Sofía se sentía pequeña, atrapada en un juego que no entendía. Lucas parecía enojado, pero no había tiempo para explicaciones. La van negra a su lado era una amenaza. Los hombres allí lo estaban complicando todo. Antes que pudiera procesar lo que sucedía, otro disparo resonó, atravesando el aire denso. Sofía se estremeció. Un hombre del grupo de atacantes cayó al suelo con un golpe sordo, pero no era Lucas. Era uno de los hombres que venían a buscar a Lucas. La confusión y el miedo se apoderaban de todos como una manta pesada. «¡Corred!», gritó Alejandro, empujando a Sofía hacia atrás. «Debemos irnos». En su mirada había un fuego, una determinación. Sofía sintió y atrapó la mano de Lucas, quien aún luchaba para levantarse. Todo estaba girando. La multitud que lo rodeaba clamaba:
Algunas personas corrían, otras se quedaban paralizadas, mirándolos con miedo y ansiedad. La sirena de la ambulancia aún sonaba a lo lejos, pero el caos estaba más cerca que nunca. En medio del tumulto, Sofía se volvió hacia Lucas. «¿Qué hiciste?» «Yo no quería que esto pasara», murmuró Lucas, su rostro ensangrentado y lleno de desesperación. «Era un error. Todo esto es un error». El hombre con la cicatriz los miró, su cara torcida por una ira palpable. «Silencio, tus mentiras no van a salvarte», dijo, haciendo un gesto con el arma hacia ellos. En ese momento, algo verdaderamente inesperado sucedió. Un sonido sordo resonó nuevamente. Esta vez era fuerte. Un coche a toda velocidad se acercaba por la calle. Los hombres armados se giraron como si buscaran el riesgo. Y de repente, el coche detuvo su marcha de golpe. Y la puerta se abrió violentamente. De adentro salió una joven, con el cabello revuelto y lágrimas en los ojos, gritando con desesperación. «¡Espera! ¡Soy yo!». Sofía se congeló. Era Valentina, la mejor amiga de Lucas, pero había estado desaparecida por meses. La noticia de su desaparición había sido solo un murmullo lejano. «¿Valentina?». Lucas casi no podía creer lo que veía. Con cada palabra, la atmósfera se tornaba más pesada. «Tienes que irte, no es seguro aquí». «No, no te dejaré», dijo ella, avanzando tambaleándose hacia él. «Sé que te metiste en problemas, pero estoy contigo». «Siempre estuve». Su voz se quebró. La otra gente se movía y el caos se estaba apoderando del lugar. Justo cuando la situación parecía explotar, la figura de Valentina iluminó el aire con una luz que todos creían perdida. Pero lo más impactante no fue lo que ella trajo consigo, sino lo que Lucas reveló con una voz casi inaudible. «Valentina, no puedo más. Me metí en algo que no puedo controlar. Están buscándome. Son peligrosos». Sofía sintió que todo su mundo se tambaleaba. Un nudo se formó en su garganta. El verdadero peligro no era el hombre con la cicatriz, no era la pistola ni el caos que los rodeaba. Era la revelación de que Lucas había sido parte de algo mucho más oscuro, algo que incluía a Valentina, alguien a quien ella bien conocía. «Basta, aléjate de ellos», gritó el hombre cicatrizado, pero Valentina se mantuvo firme. «No les hagas daño, ambos son inocentes». De pronto otro disparo. Este hizo que todos se agacharan. La tensión era opresiva, y en un instante la figura de Valentina cayó al suelo, herida, dejando a todos en estado de shock. La gente gritó, y el caos se intensificó. Sofía sintió que la realidad se rompía. «¿Qué significa todo esto?», se preguntó, mientras toda su vida se desmoronaba. Tenía que entender, pero en medio del dolor solo había preguntas. ¿Qué secreto ocultaba Lucas? ¿Por qué Valentina estaba involucrada? Y el peso de todo eso caía no solo sobre sus hombros, sino sobre todos. La distancia entre amigos y enemigos se desdibujaba, y el horror de la verdad se cernía sobre ellos con la fuerza de un huracán. ¿Qué nuevas revelaciones estaban a punto de estallar? La confusión era abrumadora, el caos estaba por desatarse. Y en medio de ese caos, Lucas, con sus últimos restos de fuerza, se giró hacia Sofía. «Todo esto es por mí. Quédate a salvo, por favor». Y esas fueron sus últimas palabras antes de que el hombre con la cicatriz se abalanzara hacia ellos, su rostro lleno de rabia y venganza. El horror apenas comenzaba. La tensión seguía en el aire, pesado como un manto. Sofía miraba a Lucas, sintiendo que su corazón se partía en 1000 pedazos. La figura del hombre con la cicatriz se abalanzaba hacia ellos, y por un segundo el mundo pareció detenerse. «Silencio, tus mentiras no van a salvarte», rugió, atuntando su arma con una rabia contenida que los dejaba helados. «No», gritó Sofía, pero su voz se ahogó en la vorágine de gritos que ya inundaban la calle. El tiempo se estiraba, como si todo estuviera suspendido en un instante de horror. Lucas, con la voz casi inaudible, hizo un esfuerzo por levantarse. «Sofía, corre, por favor». Su mirada estaba llena de dolor, como si llevara todo el peso del mundo. «No me dejes». Sofía sintió que más que su corazón, su alma se desgarraba. «No te dejaré», exclamó con fuerza y corrió hacia él, decidida a protegerlo. Pero justo cuando alcanzaba a Lucas, un trueno resonó de manera estrepitosa y un destello iluminó la escena. Un segundo disparo. Sofía se detuvo en seco. La figura del hombre cicatrizado caía al suelo, como un muñeco de trapo, mientras los murmullos de la multitud aumentaban.
El pánico se desataba. La confusión era un torrente que arrastraba a todos. Unos segundos después, apareció la silueta de una mujer saliendo del coche negro, empujando a una figura detrás de ella. Era Valentina, la mejor amiga de Lucas. «No te acerques», gritó Valentina, bloqueando el camino. «Tú no puedes hacerle daño, no más». La escena fue paralizante. La verdad se desnudaba. «Valentina, ¿qué estás haciendo?», preguntó. Lucas, confuso pero lleno de desesperación. Su voz temblaba, y Sofía sintió que el mundo giraba bajo sus pies. «Lo siento, Lucas. Tenía que hacerlo». Valentina se volvió para mirar a los hombres caídos, su rostro lleno de angustia. Ambos eran inocentes. No sabía que esto iba a llegar tan lejos. Sofía miró a Lucas, y luego a Valentina, completamente aturdida. ¿Qué había sucedido realmente? La atmósfera se tornaba insostenible mientras la inminente llegada de más hombres armados prometía un desenlace oscuro. De repente, un grito cortó el aire. «Valentina, ¿por qué estás con ellos?». Era Clara, con los ojos desbordando lágrimas, entre la multitud que retrocedía. «Eran nuestros amigos». «No lo sabía, Clara, lo prometo», suplicó Valentina, pero su voz se ahogaba. En el murmullo. En ese instante, dos hombres más emergieron de la van, armados y con miradas decididas. Todo estaba a punto de explotar. «Lárgate de aquí», exclamó uno de ellos. La tensión creció exponencialmente. Cada corazón en el lugar latía al unísono, en un ritmo frenético. Y entonces, el giro que nadie esperaba. Valentina dio un paso al frente, y en un acto irracional, desenvainó una pistola que había ocultado. «Si alguno de ustedes se mueve, le juro que no dudaré en apretar el gatillo», dijo con voz firme, pero quebrada. Sofía no podía creer lo que veía. Valentina era la última persona a la que imaginaba disparando. «Valentina no», murmulló Lucas, su rostro entre el horror y la desesperación. «Esto no es el camino». «Nos han engañado a todos», dijo ella, su mirada desbordante de determinación. «Lucas tiene que saber la verdad, pero necesitamos salir de aquí». Las revelaciones flotaban en el aire, el pánico, la ira, la confusión. El rostro del hombre con la cicatriz comenzó a cambiar. Sus ojos ardían. Ahora sabía que la situación se había descontrolado. «Cálmense, no es necesario», comenzó ese hombre. Pero Valentina no escuchó. «¿Quién estaba detrás de todo esto? Dímelo», gritó, su voz resonando, rasgando las fibras de la verdad. La multitud observaba en un silencio incómodo. El sudor frío corría por las frentes. Sofía sintió un nudo en su estómago. La revelación del pasado oscuro de Lucas los acechaba a todos como una sombra. La pregunta flotaba en el aire. ¿Quién era realmente Valentina? Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero el misterio se complicaba aún más. El peligro parecía asomarse cada vez más cerca. ¿Acaso Valentina tenía más secretos de los que había revelado? ¿Cómo cambiarían las relaciones entre ellos ahora que todo estaba al descubierto? Y mientras tanto, la sirena de la ambulancia se acercaba, un jarrón roto en medio de la tormenta. La historia apenas comenzaba, y el desenlace seguía escondido entre ecos de gritos y murmullos. La tensión seguía en el aire, pesado como un manto. Sofía miraba a Lucas, sintiendo que su corazón se partía en 1000 pedazos. La figura del hombre con la cicatriz se abalanzaba hacia ellos, y por un segundo el mundo pareció detenerse. «Silencio, tus mentiras no van a salvarte», rugió, apuntando su arma con una rabia que helaba la sangre. «No», gritó Sofía, pero su voz se ahogó en el bullicio de gritos que ya inundaban la calle. El tiempo parecía estirarse, como si todo estuviera suspendido en un instante de horror. Lucas, con la voz casi inaudible, hizo un esfuerzo por levantarse. «Sofía, corre, por favor». Su mirada estaba llena de dolor, como si llevara todo el peso del mundo. «No me dejes». Sofía sintió que más que su corazón, su alma se desgarraba. «No te dejaré», exclamó con fuerza, y corrió hacia él, decidida a protegerlo. Pero justo cuando alcanzaba a Lucas, un trueno resonó, y el aire se impregnó de un estallido ensordecedor. Un segundo disparo. Sofía se detuvo en seco. La figura del hombre cicatrizado caía al suelo, como un muñeco de trapo, mientras los murmullos de la multitud aumentaban. El pánico se desataba.
La confusión era un torrente que arrastraba a todos. Sofía sintió que el mundo giraba bajo sus pies. ¿Quién había disparado? De entre la multitud, un rostro familiar emergió. Era Javier, un viejo amigo de Lucas, con una pistola en mano y un brillo de determinación en los ojos. «¡Fuera de aquí, ahora!», gritó, mientras empujaba a Sofía y Lucas hacia el auto negro de Valentina, que aún estaba con las puertas abiertas. «No hay tiempo». «Javier, ¿qué haces aquí?», preguntó Lucas, tratando de asimilar la situación. Nada de preguntas, dijo Javier, tomando el volante. He estado siguiendo a esos tipos, Lucas. Sabía que te metías en problemas. No podía quedarme cruzado de brazos. Sin más preámbulos, aceleró hacia la salida, mientras el caos se desataba atrás. La sensación de huida era intensa, pero en medio del miedo, una verdad devastadora comenzó a filtrarse en la mente de Sofía. ¿Qué está pasando? ¿Qué tiene Valentina que ver con esto? Su corazón latía con fuerza y su mente giraba llena de preguntas. Acabo de descubrir algo, dijo Valentina, secándose las lágrimas. No solo Lucas estaba involucrado. Hay más, mucho más. Su voz se quebró con la revelación. Esa red tiene tentáculos, dentro de nuestra familia. ¿Lo qué?, dijo, resonó en el aire. ¿De qué estás hablando?, preguntó Sofía, sintiendo que cada palabra de Valentina era una bomba. ¿Cuál es el vínculo? Silencio, gritó Javier, mirando por el retrovisor. No tenemos tiempo para esto. Los otros vendrán tras nosotros. Escucha, es algo enorme, insistió Valentina. Alguien dentro de nosotros ha estado vendiendo información. Pensé que era Lucas, pero no, soy yo. La revelación dejó a todos sin aliento. Sofía sintió un frío recorrerle la espalda. ¿Cómo podía Valentina estar implicada en algo tan peligroso? ¿Tú? Lucas casi no podía creerlo. ¿Cómo pudiste? No puede ser. No lo elegí. Me amenazaron. Tienen a mi familia. Si no colaboraba, me harían daño. No sabía que me estaba metiendo en esto. La atmósfera en el auto se tornó densa. Todo lo que creían conocer estaba desmoronándose. Con cada palabra Sofía sentía que el cielo se caía a pedazos. La incertidumbre abrazaba su corazón. ¿Podían confiar en Valentina ahora? Antes de que pudieran asimilar la magnitud de la situación, un grito desgarrador resonó fuera del auto. Era Clara. «Lucas, por favor, no te vayas». Su voz era un eco de desesperación. La multitud, antes un caos, se había vuelto un mural de confusión y miedo. Javier frenó de repente, con determinación. «¿Qué hacemos?», preguntó, mientras Sofía miraba a Lucas, quien parecía perdido entre la lealtad y el miedo. «No podemos dejarla», dijo Lucas, su voz un susurro ensordecido. «Necesita ayuda». Sofía sintió que el mundo se desmoronaba y una idea brillante cruzó su mente. Esto no termina aquí. Hay algo más. Si Valentina puede ser parte de la red, tal vez Clara también lo sea. Y con eso, el hilo de confianza que los mantenía juntos parecía deshilacharse. Miró a Lucas mientras su corazón latía con fuerza. ¿Realmente podían seguir juntos después de esto? El destino se tensaba. ¿Qué harían ahora? La incertidumbre se cernía sobre ellos como una sombra oscura. La tensión estalló cuando Sofía se adelantó, mirándole a Valentina con ojos llenos de desesperación. «No puedes hacer esto. Lucas necesita ayuda ahora». Su voz era un grito atravesado por el miedo y la esperanza, un hilo delgado entre el pánico y la urgencia. Las incertidumbres flotaban. En el aire, Lucas, aturdido, luchaba por comprender la magnitud del horror que los rodeaba. La realidad se contradecía a sí misma. «Valentina, tú sabes que esto no está bien. Debemos salir de aquí antes de que todo se descontrole». Su voz temblaba mientras sus manos intentaban encontrar la fuerza que el miedo le arrebataba. Javier pedía calma, mientras Clara, desde la distancia, gritaba incoherencias. La multitud empezó a gritar. El caos se hacía palpable. Un silencio sobrenatural llenó la escena justo antes de que una ráfaga de disparos interrumpiera todo. «¡Rápido, hay que irnos!», gritó Javier al acelerar, mientras la van temblaba, vibrando con la inminente amenaza. Valentina, su pistola temblando en la mano, se giró hacia los hombres armados que se acercaban. «No se acerquen», exclamó, cada palabra brotando de su boca con un tono de autoridad que ocultaba su pánico. Pero lo inevitable sucedió. Un nuevo disparo resonó.
Sofía sintió su corazón cortarse al ver caer a Valentina. Un destello de esperanza se apagó. No gritó, mientras se lanzaba hacia ella. Lucas logró levantarse, pero el dolor lo apresó. Valentina aguanta, aulló, mientras Clara se apresuraba a su lado, tratando de ayudar con manos temblorosas. Los hombres armados se acercaban. La multitud retrocedió, pero había un ángulo de desesperación en los ojos de Sofía. «No la dejes», murmuró, aunque ¿quién podía oírla en medio de la confusión? La mujer que había sido su amiga desde la niñez, ahora estaba en el filo de la muerte, todo por secretos que deberían haberse guardado. Valentina, tambaleándose, sonrió débilmente. Todo esto jamás debió haber pasado. Lucas, tú no eres el culpable. Una lágrima solitaria brotó, como si cada emoción atrapada fluyera en su caída. Prometí protegerte, pero no hay forma de salir de esto. El horror se cernía como una sombra. Sofía, aterrorizada, se dio cuenta de que solo había un camino por delante. Debemos huir. Ya no hay tiempo. La adrenalina fluyó por sus venas mientras ayudaba a Lucas a levantarse, los ojos fijos en la salida. Cada segundo contaba. Los disparos resonaban más lejos, como ecos de un pasado que se negaba a soltarse. «Vamos», rugió Javier, con el rostro desencajado. Se aferró al volante con la mirada endurecida y la resolución atosigante. La van rugía como un animal salvaje. Entonces, la realidad lo golpeó con una verdad inclemente. Los enemigos aún estaban ahí. «Debemos hacer algo», gritó Lucas, su voz llena de angustia, cuestionando su destino. «Cállate, Lucas». Clara era firme. «El pasado solo hará que nos hundamos. Lucha por tu vida ahora». La energía en el aire era imparable, sin más tiempo para el arrepentimiento. La van se lanzó a la carretera, abandonando el caos tras de sí. Las luces se desdibujaron. La confusión se difuminó en recuerdos lejanos, pero un hilo de esperanza iluminó el camino. Sofía miró a Lucas, cuyas heridas aún sangraban. «¿Y ahora qué?», preguntó, la voz temblorosa. «Nos recomponemos», afirmó Valentina, recuperando la fuerza. «Haremos que este capítulo termine. No más secretos, ya no más». El silencio se apoderó un instante, pero el rugido de la van rompió la tensión. En ese momento, cada uno de ellos sabía que la vida no sería igual. Los lazos se habían probado en fuego. Aquello que creían seguro se había desmoronado, y la incertidumbre era una nueva dirección. Cuando al final llegaron a un lugar seguro, agotados y conmocionados, Valentina miró a Lucas. «Lo que hemos estado enfrentando es solo la punta del iceberg, pero podremos enfrentarlo. Juntos». El coche se detuvo. El horizonte se asomaba. Había dolor, sí, y profundamente en su corazón, la promesa de un futuro incierto, pero también la luz de un nuevo comienzo. «Esto no termina aquí», gritó Javier, rompiendo el silencio. Y cada uno sabía que el verdadero viaje apenas empezaba. «Oye, antes de decir adiós, tenemos un mensaje crucial para ti. Tienes que suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Destruye el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que más personas disfruten de este contenido impresionante. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías. No esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con 5 amigos que necesitan conocer este desenlace tan impactante. Solo los verdaderos fans entenderán la importancia de apoyarnos con estas acciones. Vamos, hazlo ahora.